Seguimos con el análisis del día político en la Alianza. Nos acompaña ahora el senador de la UDI, Hernán Larraín. Senador, buenas noches. Hola, Daniel, Mónica. Estamos absolutamente en vivo con el senador Hernán Larraín. Senador, ¿va a tener un candidato único la Alianza? ¿Cree usted que hay una buena probabilidad de que ello ocurra o es muy difícil ponerse de acuerdo? No, siempre es difícil, pero yo creo que va a haber un candidato único. Yo creo que hay bastante responsabilidad con el proyecto político que hemos iniciado. Hay un compromiso con el país de llevar un candidato único. Hicimos el esfuerzo de llevar a través de la primaria esa decisión a la gente y creo que ahora falta ponerse de acuerdo en cómo lo hacemos, pero la voluntad de la UDI, que la acaba de corroborar la Comisión Política Ampliada que hubo hoy día, y entiendo que también la de Renovación Nacional, es la de tener un candidato único. Para usted, ¿cuál es el mejor mecanismo? A mí me gustan las primarias. Aunque sea en breve tiempo. Aunque sea en breve tiempo. Pero estoy abierto a cualquier otro mecanismo objetivo, algunas encuestas u otros mecanismos que se puedan diseñar. No estoy enamorado de una sola idea porque me doy cuenta que el tiempo puede ser muy breve. Pero ese sería el mejor, creo yo, si pudiéramos implementarlo. Es evidente que aunque no haya sido el centro, los nombres tienen que ya estarse conversando algunos posibles nombres en la UDI. ¿Usted estaría disponible? Mire, en materia de nombre, efectivamente se están conversando privadamente, pero el compromiso es no hablar de los nombres en forma pública porque creemos que hay que tomar una decisión informada, seria, abierta, y eso no lo logramos con poner este nombre o quitar el otro. Por eso prefiero pasar. ¿Qué es lo primero? ¿Consensuar un mecanismo con RN o que la UDI defina cuál es su nombre? ¿Cuál es el orden de las cosas? Va en paralelo. Mientras antes tengamos las dos cosas, mejor. Lo que ocurre es que el impacto que ha tenido la renuncia de Pablo, la situación que lo afecta a él y a su familia, es de tal impacto emocional al interior que uno quisiera demorar las cosas, no apurarlas, pero el tiempo corre. Nosotros tenemos que tener el 17 de agosto la inscripción de nuestros candidatos, y si vamos a tener algún mecanismo para decidir la forma de elegir el candidato único, mientras antes tengamos nuestro candidato, mejor, mientras antes tengamos definido el tema, mejor, pero pueden ir en par y paso. Lo importante es que tengamos claro el objetivo. Senador, ¿y el objetivo cuál es? Elegir, ¿qué es más importante? ¿Elegir el candidato más competitivo o lograr que el candidato sea un UDI? Bueno, nosotros ganamos las primarias con un UDI, entonces tenemos como la sensación de que hay una especie de derecho prioritario y ha ganado en una lid legítimamente, en una lid democrática. Pero entendemos que Renovación puede con razón decir, bueno, yo también tengo un buen candidato, tengo otras opciones, de manera que nosotros vamos a tratar de que sea alguien de la UDI, pero estamos abiertos a que el mecanismo resuelva. Vamos a jugarnos porque el mecanismo lleve a alguien nuestro. Me parece que sería lo deseable. ¿La mejor solución y la más rápida no sería que Renovación Nacional reconociera ese derecho prioritario de la UDI y por lo tanto pudiera haber un candidato más rápidamente? Pudiera ser, pero me parece que eso no es exigible. Yo creo que eso es algo que se conversará y se verá si acaso hay disposición para eso, pero uno tiene que partir de la base que Renovación puede, con legítimo derecho, decir muy bien, esa primaria ya pasó, estamos en un nuevo escenario, reclamo también mi derecho y por lo tanto no se le va a plantear ni mucho menos a exigir una condición de esa naturaleza. No me parece justo. ¿Hay alguna posibilidad de que la UDI se allane a que el candidato sea Andrés Alamán? La UDI quiere llevar un candidato de todas maneras y va a buscar el mecanismo objetivo, como digo, una elección, una buena encuesta, que permita dilucidar objetivamente cuál es ese candidato. Nosotros vamos a insistir en lo nuestro, pero si tomamos un camino objetivo y si este no da el resultado que nosotros queremos, es decir, si no es alguien de la UDI y es alguien de Renovación, bueno, esas son las reglas del juego y ese es el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Pero Andrés Alamán, ¿qué le parece como nombre? Yo no creo que nosotros estemos en condiciones ni en voluntad de vetar a nadie. Creo yo que si es el nombre que va a impulsar Renovación, tiene todo el derecho a hacerlo y si termina siendo el candidato lo apoyaremos. Pero nosotros creemos que debería ser un candidato de la UDI. Vamos a jugarnos para que sí resulte. ¿Es un requisito importante a la hora de decidir el nombre que ese nombre sea de unidad? Vale decir que no genere resquemores en ninguno de los dos partidos, que sea alguien que no tenga un historial de conflictos, de polémicas. ¿Puede ser ese uno de los factores relevantes o no? Mire, es siempre deseable y eso me parece que es lo que los ciudadanos tienen que medir. ¿Cuál es el candidato
que teniendo mayores posibilidades de ganar en nuestro sector, ofrecen las mayores características personales de unidad, de aunar voluntades. Porque si no, si empezamos nosotros a ponerle requisitos y cortapisas, empezamos a tener vetos mutuos, ¿no? Es que Alamán no porque dijo no sé qué cosa, es que el candidato de la UDI no porque dijo no sé qué otra. Entonces, eso no termina nunca. No somos nosotros los que vamos a estar imponiendo condiciones. Que la ciudadanía o que la forma que determinemos defina cuál es el mejor candidato que reúne esos requisitos sin instalar vetos que harían imposible. ¿Y una eventual competencia entre Andrés Alamán y Evelyn Matei le preocupa en términos de que sabemos que la relación personal entre ellos es muy mala? Mira, a mí no me preocupa ninguna elección entre dos personas responsables como las que vamos a tener. Ambos lo van a saber hacer. Piense usted que cuando se nombra a Pablo Longueira por la UDI y enfrenta a Andrés Alamán venía de un proceso que fue muy cuestionado en la UDI, a propósito de sus declaraciones respecto de Lawrence Goldman. ¿Qué fue lo que hizo Pablo Longueira nombrado? ¿Fue a recriminar a Andrés Alamán por sus declaraciones? No, le dijo, entramos en una nueva etapa, nos ponemos a trabajar juntos por la unidad del sector. Andrés Alamán dijo, estoy disponible para eso, y así se hizo una primaria que fue bastante positiva, bastante sana en términos de las relaciones personales de los candidatos. ¿Qué puede pasar con la alianza si van con dos candidatos a la primera vuelta? Yo creo que es el peor escenario, porque la unidad se ve debilitada, se ve fragmentada. ¿Corren el riesgo de no pasar a segunda vuelta? Bueno, difícilmente, porque si hay dos candidatos, alguno de los dos va a tener una votación razonable para pasar a segunda vuelta. Nosotros debemos pensar que nuestro umbral debe estar en torno al 40% como mínimo, exitosamente un 45% en una primera vuelta como máximo. En dos candidatos eso se puede repartir más o menos 20, uno podrá tener 22 y otro 18. No creo que los candidatos por fuera, digamos, Marco Enrique Jominami o Franco Parisi o cualquier otro de los que están, pueda llegar a una cifra semejante. Ahora, en ese escenario, que no veo ningún riesgo de que alguno de los candidatos nuestros no pase a la segunda vuelta. Lo que veo es que se debilita la unidad, se debilita el sentido de continuidad de una obra que ha sido hecha en conjunto, como la del gobierno actual, y por lo tanto me parece que peligra. Nosotros tuvimos ya esa experiencia, no fue buena en términos de resultados parlamentarios tampoco, mientras que las veces que hemos tenido un solo candidato, cuando fue Joaquín Lavín, el 99, o Sebastián Piñera, en el 2009, tuvimos no solamente buenos resultados electorales, sino que además buenos resultados parlamentarios. Ese es el mejor escenario porque la gente premia la unidad y eso es lo que tenemos que apostar ahora. Por eso no a las dos listas. Senador, ¿usted tiene información de dónde y cómo se encuentra Pablo Longueira en este momento? No tengo mayor información. Sé que está cuidado porque la situación hizo crisis en estos últimos días y por lo tanto ha estado bajo estricto tratamiento médico. ¿Pero en su casa, en una parcela, hospitalizado? No tengo antecedentes específicos como para contestar esa pregunta. Ahora, usted contó en una radio y después fue recogido también por La Segunda que durante el periodo del caso Spinac, Pablo Longueira había sufrido una depresión. Quisiera que nos entregara los antecedentes que pueda entregar al respecto para entender mejor cómo se produce y qué tan fuera de la política lo dejó esa depresión. Bueno, tuvo efectivamente, fue por lo demás bastante conocido en su momento, un episodio depresivo con posterioridad a terminado el caso Spinac, que lo tuvo, como se diría, fuera de combate algunas semanas, no sé exactamente cuánto tiempo, y luego se recuperó en plenitud, tanto que después ha hecho una carrera política muy potente, fue senador, fue ministro, fue a las primarias y realmente se desempeñó en pleno apogeo de su facultad. ¿Pero qué tan fuera de combate quedó? ¿Se retiró del escenario público? No, cuando las personas, todo el mundo sabe, cuando no es una situación, es una cosa que pareciera que no se puede mencionar, pero es muy común, ¿no? Hoy día, desgraciadamente, hay muchas situaciones de esta naturaleza que afectan a muchas personas. Algunos las pasan en forma más desapercibida, haciendo una actividad normal más disminuida, otras se retiran un rato. ¿Cómo fue Pablo Longueira?
Mira, para ser franco, en ese tiempo yo no me di cuenta, lo supe después, porque se hizo con mucha prudencia, estuvo, no sé, 1 o 2 semanas que no estuvo en circulación, estuvo más reposando, pero después se incorporó gradualmente en plenitud. Así es que yo me enteré después que había ocurrido el hecho, cuando ya estaba nuevamente en plena acción. Senador, cuando se decide levantar la candidatura de Pablo Longueira, ¿se evaluó este tema? No, me parece que es una persona absolutamente normal. Esta es una situación que no es invalidante. Ocurre, se gatilla a veces, nadie sabe cuándo, y por lo tanto no es algo predecible. Claro, se lo pregunto sería muy injusto que ese análisis se hiciera, porque pareciera que no estaba en condiciones de enfrentar una campaña. Estaba en plenas condiciones, quizá por la estrechez del tiempo, por la intensidad con que lo hizo. Él mismo se sobregiró, hizo un esfuerzo sobrehumano, exitoso, porque ganó, pero que le pasó la cuenta días después. Pero Pablo ha estado en plenas condiciones para desempeñarse en todas las actividades habidas y por haber, siempre. Y sí, en poco tiempo más lo va a estar nuevamente. Se lo pregunto porque si en un caso anterior que había sido muy estresante, como sin duda fue para Pablo Longueira el caso Espina cuando era presidente de la UDI, había ocurrido esto, ¿no era válido hacer la evaluación de, sometido de nuevo a una situación de extraordinario estrés, como sin duda iba a ser esta campaña presidencial, hacer la evaluación sobre si estaba en perfectas condiciones? Porque él había estado sometido a situaciones de estrés. Las campañas senatoriales fueron muy estresantes. La que tuvo él con Lili Pérez fue de una intensidad que quizás no se recordarán ustedes, pero fue brutalmente intensa. Y ha estado en distintas situaciones con muchas complejidades sin ningún problema. Y esta es una situación de la cual se va a recuperar, no sé, en 1 mes, en 2 meses. Lo que ocurre es que en una campaña presidencial, en donde restan poco más de 4 meses, máximo 5, no sé exactamente, los próximos 2 meses son cruciales, y en ese periodo no va a estar en el 100%. Es un acto de tremenda responsabilidad y una decisión que a mi juicio es la que todo el mundo ha valorado, de en ese escenario no estar en el 100% de dar un paso al costado. Pero Pablo está en condiciones de volver a recuperar la plena normalidad y estar en condiciones de enfrentar cualquier escenario tan pronto esto se supere. Y eso es lo que le pasa a todas las personas que tienen esta situación. Yo estoy seguro que aquí en este canal hay periodistas que han haber tenido situaciones similares y están en plena normalidad. Hoy día leía una columna de Juan Manuel Astorga, sí, no me acuerdo, en Publimetro, una columna muy humana, muy profunda, me llamó mucho la atención, de un estado muy duro que él tuvo, de una depresión muy superior a la que yo he conocido que ha tenido Pablo, y sin embargo Juan Manuel Astorga hoy día es una persona que está en plena vigencia periodística y están llenos de programas y actividades, porque no son situaciones invalidantes. Yo creo que es importante que hagamos una cierta pedagogía en eso, porque parece que esto es una cuestión muy delicada. Yo creo que delicado es tener esas conclusiones y no permitir que las personas ocurran, detengan estos episodios, pero después siguen funcionando normalmente, como lo ha hecho Pablo, como lo va a volver a hacer, o otras personas como Juan Manuel Astorga. Por lo mismo, porque no debiera ser un tema tabú, no debiera ser tampoco inhabilitante para este tema o para otro. Uno se pregunta también, lo que sí abre como discusión es cuál es el límite de lo que tenemos derecho a conocer respecto del estado de salud de candidatos presidenciales, porque ellos toman decisiones que influyen en la vida de todos, así como también los parlamentarios, por ejemplo, o ministros. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el cerco de lo que los ciudadanos tenemos derecho a saber? Porque es distinto un empresario lo que haga con su empresa a un candidato a la presidencia. Bueno, usted sabe que en el estatuto administrativo se establece que los funcionarios públicos deben tener salud compatible con el desempeño del cargo. Así que esta es una obligación legal, una causal por la cual un funcionario público puede ser removido porque no tiene la salud compatible para desempeñar ese cargo. Y eso, más allá de las indemnizaciones que le correspondan, en fin, pero no puede seguir desempeñando esa función. Por cierto que eso existe respecto de todas las actividades que desarrollamos.
se me ocurre que en el mundo privado también. En otros países se hace esto de manera más explícita y de manera más transparente. Y yo pienso que probablemente con el tiempo vamos a ir acercándonos en ese espíritu de transparencia que hemos estado por lo demás promoviendo desde el propio Congreso, para que situaciones que puedan ser invalidantes, esta no es una de ellas ciertamente, pero aquellas que pudieran ser invalidantes se conozcan por lo menos antes de que se tome la decisión de la persona. Le agradecemos al senador Hernán Larraín por esta conversación en CNN Chile. Gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y rápidamente estamos de regreso.